¿Qué viene primero? ¿La crisis política o la crisis económica? Hola Alfredo Zayat, te vuelvo a saludar formalmente porque esto también está siendo grabado para la plataforma YouTube. Y como escuchan mañana, tarde y noche, yo les digo buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. ¿Saben por qué primero se dice todas y después todos? ¿Por qué? Porque la A... Antes de la O. Exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Eso es una de las reglas de... Sí, qué sé yo. La leí y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Vos dijiste que digamos lo que nos ocurre. Sí, lo que se le cruce por la cabeza. Se me cruza por la cabeza. Por ejemplo, también se me cruza por la cabeza que la noticia más importante de la semana, ¿cuál fue? ¿Cuál? Ganó Racing 6-1. Jugaron con Guachipato. 8-1 en el Jugaron con Guachipato. Guachipato. Él está nervioso porque hoy juega Boca Cruzeiro. Pero jugaron con Guachipato. Dejate de echar la pelota. Alfredo, te voy a contar cuál fue mi relación con ese resultado. Vos sabés que mi marido es de Racing también. Sí. Entonces me dice, ¡fa! Racing ganó 6-1. Y después dijo, con Guachipato. Claro, Guachipato. Escuchá una cosa. Guachipato estaba jugando la Copa Libertadores. Bueno. Más respeto a Guachipato. Pasó a la Sudamericana, pero dejó afuera a Estudiantes de La Plata. Campeón argentino, campeón de la Copa Argentina. Entonces, no el problema es el nombre Guachipato. Exactamente. Claro, muy bien, ¿ves? Total, y eso es puro prejuicio. Y por transitividad, es Racing campeón de la Argentina. No. No hago. La regla de tres simple no la hago. Simplemente digo. Bueno, ganaron un partido tengo que cortar con este tema porque si sigo hablando. ¿Te quedaste muy feliz por lo de Guachipato? Sí, obvio, fui a la cancha con mi viejo. No es chicana, pero es verdad que Racing está añorando un título internacional. Es lo que propuso Costas cuando asumió, porque desde el 88 creo que no. No, 95 me parece, 98. Sí, era... La Supercopa fue 88, no sé después. La Supercopa parece que fue esa, ¿no? Bueno, puede ser, qué sé yo. Tampoco uno tiene que tener memoria para todo. Y menos tengo memoria para las fechas. Saludamos al mundo libertario, que nos siguen. Sí. ¿Están hinchando mucho los huevos en el canal? No, pero nos siguen y yo les quiero decir una cosa. La verdad, me gusta cuando Alfredo le habla porque a sus oyentes. Seguro hay con un juego de la búsqueda de descalificar a los economistas o periodistas de economía diciendo que son chantas porque se equivocan, que con los pronósticos, etcétera. Yo no los voy a invitar a que me lean el pasado. No. Simplemente les quiero decir que yo no hago pronóstico y al revés. Durante décadas siempre he gastado a todos los economistas. Era tu leitmotiv ese. Claro, sí. Era tu leitmotiv. El decir, de hecho tenías hasta un nombre, ¿no? No son agentes del clima, son economistas. No. Hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Ese no tenía otra idea yo. Econochantas, yo los había puesto. Después dijo Milei. Milei te robó el término. Y bueno, pero ya se hace popular. Bueno, pero escúchame, está muy bien inventar términos populares. Yo siempre, cuando hacíamos... Y seguimos haciendo fin de año en el suplemento económico y después si no lo hago en mis columnas del domingo, cuando llegaba fin de año, digamos, termina el 2022. Bueno, pero ¿qué decías al comienzo del 2022? ¿O qué decías a fines del 2021 diciendo qué es lo que iba a pasar en el 2022? Entonces buscaba todo lo que decían los economistas, Broda, Melconian, Artana, López Murphy, Redrado, todo lo buscaba y obviamente no la pegaban nunca. Entonces yo no hago pronósticos. Hago análisis económico. Si no les gusta mi análisis económico, digan, tu análisis económica es un pedorro. Sí. No, pero tenemos que utilizar lenguaje libertario. Y pedorro es suave. La palabra pedorro igual es nuestra, así que... Sí, entonces no es libertario. Pedorro es como muy chiquito. Claro. Bueno, sos un burro ¿por qué mereces? ¿Por qué parásito, basura, claro, bueno. Lacra, esa? No quiero, digamos, porque... No me ofende que me digan eso, me ofende que me digan que hago pronósticos. No hace pronósticos. Porque precisamente los economistas, esto es un sesgo, un desvío del estudio de la economía.
¿dónde se estudia? Yo siempre digo, Sí. yo hice, no sé, 33 materias. No hay ninguna que es pronósticos Que te diga económicos. qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que genera mucho poder. Sí. ¿Te imaginas? Te plantan y dicen, decime qué va a pasar. ¡Wow! Y como no le entendés un carajo a los economistas, perdón, esto fue un término No entendés nada, libertario. no le entendés Claro, nada. como no entendés nada, entonces, y bueno, ellos lo que saben. Mi primer libro fue Economistas o Astrólogos. Eso es lo que yo me lindo. estaba acordando. Porque Mi es primer irónico porque libro. también la economía se apoya mucho en las expectativas, que son a futuro. Claro. Entonces hay una cosa donde... Y ahí la va construyendo. El economista vinculado la al idea poder del futuro económico. construye la economía. Sí. Entonces es muy loco. Es una relación rara la que tiene la economía con los Bueno. futuros. Sí, es el negocio de ellos igual, ¿eh? Que no solamente Pues porque sí, es un cobran negocio, con esa información, obvio. sino porque, como dice Fito, la terminan generando. Claro. Y ellos sí que siempre pifian. Sí, sí. Digo, vos no solamente no haces pronósticos, sino que los que hacen los pronósticos no le pegan nunca. No, es que no se puede, porque no es una ciencia exacta la economía. Vamos, no es una ciencia predictiva. Entonces, es una ciencia que te analiza en función a la historia, la psicología, la sociología y obviamente todo el instrumental económico. Bueno, hecho este descargo, Sí. les quiero decir también al mundo libertario y fundamentalmente a nuestro respetado presidente Javier Milei, que te está fallando el plan económico o el programa económico. No te está rebotando la economía. Lo acaba de decir Martín Tetaz, así que se ve que... Bueno, me voy. No, pero porque recién digo, Bueno, acá hay un estoy amplio diciendo consenso. todo. A ver, Pitu, salí, por No, favor. habla del consenso. A ver, Estoy hablando de un amplio consenso, amplio consenso. Y no sos el único que lo dice, ¿no? Le digo, ¿cómo Bueno, ves el bueno. rumbo económico? Estoy muy preocupado. Y él mismo dijo, hasta abril veía todo bien, qué sé yo qué. Claro, Estaba sí difiere entusiasmado. con Alfredo. Pero Porque después, es un... se es- bajó del y barco. se bajó del barco, Se está esa es la hundiendo, se diferencia. bajó del barco. Y sí. Alfredo no lo vi muy Está bien. entusiasmado en abril. Alfredo Eso no sí, estuvo entusiasmado ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, no estuvo como Desde Tetaz, ¿eh? noviembre, si querés, te digo, Sí, octubre. ya estaba preocupado. ya. Salieron los datos de la economía del primer semestre. Ajá. Ah, claro, ya está. Y en junio bajó un 0,3% respecto a... ¿Semestre pasado? No, respecto al mes anterior. Ah. O sea que volvió a caer, porque en mayo había subido. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué había subido mayo con respecto al mes anterior? E incluso en términos interanuales por el efecto del campo. Claro. Pasa que... Porque como- te estaban comparando con un periodo de sequía. Sí. En la medición interanual, junio contra junio, la caída fue del 3,9%. Pero la ganadería, o digamos agricultura, subió un 82% interanual. Sí, ahí se equiparó. Por el tema, como vos decías, Sí. por la sequía. Sí. Entonces la Pero caída el es- mes anterior, ahí vamos, tranquilo. El mes anterior, la agricultura, el agro, había crecido como el 120% y por eso ahí les dio positivo. Pero estás muy ansioso. Vos querés saber Quiero si correr a largo de Corramos esa esa ecuación. variable. Están muy ansiosos. Clona. Es ansioso, Ay, Dios. ansioso. Porque, quiero decirles, hubo este sector del agro que subió, minería que subió e hidrocarburos que subió. Es importante estos tres sectores porque marca cuál es la orientación de la política económica, que es la primarización, la de materias primas. En cambio, otros 9 sectores tuvieron caídas fenomenales. Construcción cayó un 23%, industria un 20%, el comercio mayorista, minorista un 18%. Entonces la acumulación de semestre contra el primer semestre es una caída del 3,2%. No le importa nada, Pitu. A Fito. ¿Qué es lo que quiere? Sacá el agro. Sacá el agro. ¿Cuánto cayó ¿Cuánto la fue? economía? ¿Cuánto? La caída de junio es de 8,8%. ¡Madre mía, boludo! Y el acumulado en el semestre es del 6,6%. Escuchame, Alfredo, Es un montón de puestos de trabajo. y además, Un decime, montón de puestos de trabajo. ¿hay antecedentes similares en la historia de la economía mundial? Sí, tenés, Bueno, está bien, tenés. pero ¿a dónde te tenés que ir? ¿A qué tipo de catástrofes? No, le pasa, claro, Tenés que ir a acá es Alemania deliberado, posguerra, a la claro. Alemania posguerra tenés que ir. Claro, pero coincido en todo, afuera, incluso en Argentina, cuando fue la hiperinflación, con el estallido de la convertibilidad, cuando tuviste la pandemia.
3 eventos dramáticos. Pero acá es deliberado. Sí, Esto sí, es lo inducido. claro, esto es lo inédito. Inducido. Claro, esto es lo inédito para el análisis de estos números. Porque los otros, estuviste, bueno, la hiperinflación venías de desastres económicos de arrastre. No es que Alfonsín quería la hiperinflación, no es que Alfonsín, Surruil buscaron la caída de la economía, buscaron el estallido de la economía. La convertibilidad fue la acumulación de 10 años y medio y en forma abrupta, cómo se salió, es un gran debate de cómo se salió, si se salió bien, si salió mal, o se salió caótico, o se salió como se pudo. ¿No? Tenés ahí diferentes versiones, no vamos a hacer ahora historias sobre el tema de la convertibilidad, o la pandemia. Bueno, ahí qué podés hacer con la pandemia, nada. Es un shock externo. O la sequía. Después tuviste efectos como en el 2008, la crisis internacional. Pero no pegó tanto, ¿sabes? Sí, tuviste una caída fuerte, después subió. La del 95 también, una tequila. crisis internacional, la del tequila, pero son factores externos. No hubo ninguno que deliberadamente, a partir de una mega devaluación, destruir el salario y la jubilación, o sea, los ingresos de los sectores populares, incluyendo a las clases medias. Desregular y frenar el gasto público, esos son decisiones deliberadas del gobierno de Javier Milei. Este es un número 100% de responsabilidad del gobierno de Milei. Sí, que en el discurso lo que dice es que evitó aquello que pasaron en esas otras crisis que mencionaste, y es contrafáctico, ¿no? Es verso. Una inflación de 15.000, decís No, vos. bueno, pero es verso, Sí, digamos, sí. no, digamos, además de lo contrafáctico, como decís, y que Incomprobable. Claro, es incomprobable. Digamos, lo cierto es que una economía, cuando estás en una recesión, el Estado tiene que tener medidas para tratar de amortiguar ese ciclo Claro. negativo, no profundizarlo. Y lo que hizo Javier Milei es profundizarlo, porque toda devaluación y una muy fuerte devaluación tiene que venir acompañada de medidas compensadoras de un impacto de la devaluación. Por ahí, Como pasó en el último etapa en la última devaluación de Massa, que te devaluó y después te compensó devolviéndote el IVA, buscó empezar casi todas, como decís. Milei Pitu. parece, como el otro día dijo uno, le puso jabón al tobogán. Le puso jabón al tobogán en vez de ponerle un freno. Le puso Bueno, jabón para que haya más perfecto. grande. Pero perfecto, él lo ahí está está. buscando, o sea, sé yo? porque Ahí ya aparte no sé. también es difícil decir, bueno, es que los ortodoxos son así, porque en realidad estos son otra cosa. Es difícil ya definirlo, Sí, ya son un porque, Sí, ¿no? Porque por- tampoco son libertarios austríacos, porque y tampoco son ortodoxos y tampoco son heterodoxos. No. Yo- Son cachivache. sí, claro. Son Es unos una- lumpers es- que lo pusimos ahí, es son un- los Beverly Hills. Sí. Es un debate porque los ortodoxos se quieren separar. Dicen, no, fíjate, no estoy de acuerdo. Por eso viste que salió hay toda una red de los economistas ortodoxos, salvo Ricardo Arriazu, que dicen, no estamos de acuerdo lo que estás haciendo en algunos aspectos. Y los heterodoxos le están buscando alguna forma de decir, bueno, tiene algunas medidas heterodoxas. Vos podés decir la baja de la tasa de interés, así en forma aislada, y en general el heterodoxo busca bajar las tasas de interés para tratar de impulsar la economía. Pero acá la buscan por otra vía. Pero no importa. Yo lo que digo es así, no es ni heterodoxo ni ortodoxo, la definición es de Julia, es un cachivache, yo simplemente lo que digo es que es un gobierno y con una política económica incoherente, insustentable y desordenada. Entonces, es lo que sale. Entonces, depende quién le habló. Sí. No, que es lo que sale, tampoco estaría mal en sí mismo, porque al final la heterodoxia también es de alguna manera como ir acomodándose a los momentos, a distintas variables, ¿no? Como es dinámico ir pensando distintas soluciones sin casarse con un dogma. Pero al mismo tiempo, creo que acá hay una mezcla entre que son, llamémosle dinámicos o improvisados, sería otra manera de decirlo, pero siempre con un objetivo que en todo caso nunca es a favor de las mayorías.
No, eso está claro. ¿No? Como para tratar de ir buscando algunas definiciones. Y por no eso, son dogmáticos, no son ortodoxos, porque no están siguiendo lineamientos muy claros de una teoría con la que ellos supuestamente venían. En lo que nunca se equivocaron es para quién los beneficios. Y porque Milei es el representante de sectores del poder económico, que Sí. después quiero hablar sobre este punto. Pero el anterior lo que digo es, él mantiene el cepo, teóricamente es heterodoxo, digamos, control de cambio. Pues fíjate que agarró y dentro de sus propias contradicciones, que es eso y que es incoherente, dijo que es falso que con el cepo no se puede crecer. Sí. Cuando en campaña había dicho que el cepo es generador de pobres, habla de que quien mantiene el cepo es porque no entiende nada. Bueno, entonces claramente vos ves a alguien que no tiene coherencia para la construcción de un programa económico medianamente coherente, incluso ortodoxo. Entonces, bueno, tenés estos resultados. Y para adelante, no es pronóstico, sino simplemente es una descripción. ¿Cuáles son los motores de crecimiento que tienen las economías? El gasto público. ¿Qué es lo que va a hacer? No. La inversión pública, vinculada así también a la obra pública. La inversión privada, No hay. salvo la del RIGI en sectores, como antes mencioné, que pueden ser primarios. Extractivista. claro, del hidrocarburo. Pero, ¿por qué va a invertir la industria si tiene una utilización de la capacidad instalada en la mitad? ¿Entendés? Digamos, tengo Primero Una caída tenés- y una tengo caída 10 que cubrir máquinas. eso. Claro, tengo 10 máquinas, 5 no la estoy usando. ¿Por qué voy a invertir? No, si existiese Claro. un escenario de recuperación, voy a empezar a utilizar estas En máquinas. todo caso, aprender las que apagué. Claro. Después, el consumo privado. ¿Por qué va a subir? Si el objetivo que también están planteando es Reducirlo. de pisar las paritarias. De pisar las paritarias, incluso dicen no van a homologar acuerdos paritarios de acá para adelante de más del 2% mensual de ajuste. ¿Por qué? Porque quieren, Tiene que parar con el dólar. claro, quieren alinear todo en el 2%. Lo que sí parece que Inflación, están, dólar y salario. Todo lo que sí junto. parece que están logrando, porque es algo parece que se proponen, es redistribuir el consumo de la gente. Digo, cuánto del ingreso va destinado a las diferentes variables. Es terrible. Me parece que terrible. eso también se propusieron cambiarlo y eso lo están logrando en sus propios términos. Digo, no Porque es bueno para la gente. Porque es pero- una transferencia de ingreso hacia una fracción del capital. Pero eso sí está cambiando, es algo que está cambiando en nuestro país y uno piensa de los ingresos que uno tiene, cómo los distribuye, es muy diferente. Fenomenal, es un drama, porque eso también después deriva, no solamente si en tu casa qué es lo que consumís de luz, de gas o de agua, sino que también si vivís en un edificio, en una Las propiedad. expensas. Claro, las expensas. Entonces es tu servicio público, que decís, wow, ¿qué es lo que estoy pagando? A lo que le sumás las expensas y después ves el tema de las expensas, cómo creció el tema de los servicios públicos. Dicho este cuadro Sí. económico, Alentador. Muy propicio. descriptivo, voy a un punto que te escuchaba al final en la entrevista que hacías, el tema de la política y la economía, ¿no? Vos viste que ahora es evidente que hay una crisis política infernal. Digamos, no voy a hacer toda la descripción vinculada, porque la verdad hay una descomposición. Total. Y que abarca varios, no es solamente lo libertario, digamos. Tenés libertario, tenés en el macrismo, tenés el radicalismo, tenés en el peronismo. Bueno, ¿qué viene primero? ¿La crisis política o la crisis económica? Vos fíjate que los economistas del establishment te dicen, y no puede lograrse una estabilidad económica por los ruidos de la política. Sí. ¿No? ¿Y por qué interviene en la política? O, por ejemplo, lo que va a aprobar hoy el Senado, ¿no? Con El rechazo al DNU. el DNU Lo de jubilados. y los jubilados. Sí. Entonces, la historia argentina de la democracia muestra que la dinámica es inversa. Cuando tenés crisis económica es que se empieza a reflejar la crisis política. Porque si la economía está creciendo, los despelotes políticos siguen existiendo, pero quedan amortiguados. Entonces, cuando vos fijate que
hasta ahora, hasta este último intervención del PRO y el radicalismo, era el PRO y el radicalismo apoyando a Milei, ¿no? En el Congreso, ¿no? Lo de ayer en diputados es un elemento novedoso en este ciclo político. Una forma de entenderlo es ver la superestructura de la política y dice, y bueno, como dice Macri, me estuvo boludeando y ya me cansé, o el radicalismo dice, yo también me cansé porque no me dan los cargos o lo que me habían prometido. 2016 que no se los dan. Es malo, ¿eh? No, pero están la misma piedra todo el tiempo. Yo no quise decir eso. Bueno, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque hay una lectura también. Y fundamentalmente decir, bueno, tampoco vamos a estar quedar pegados con este barco que empieza a mostrar vamos a hacer los violinistas del Titanic tampoco, ¿no? Que empieza a mostrar que la promesa de que iba a empezar a crecer, ¿cuándo va a estar? Además, o que iba a mejorar la situación de la gente, ¿cuándo va a estar? Sí, y no, además no se avisora tampoco la llegada de dólares de ningún lado. Bueno, por eso. Y cuando vos lo ves a Caputo choreándose el oro por un lado, pidiendo como que a Emiratos Árabes, manoteando en cualquier parte y sin respuesta, es como que también me parece que ellos mismos que forman parte más de esas lógicas deben estar diciendo, che. No, y aparte he puesto la esperanza en que Trump gane las elecciones en Estados Unidos y que eso se empieza a dar vuelta. Vos pensás, total. Digamos, a ver, era el as que tenían ahí, siempre estaban con, Trump no da dólares, Trump no da dólares. Voy a plantear el escenario. Ustedes piensan que si la economía hubiese estado creciendo ahora, ya hubiese empezado esta fantasía que planteaban que iba a crecer en B corta, cae muy fuerte después de la devaluación y después sube. ¿Piensan que estarías un escenario de pelea de Santiago Caputo con Macri, con Karina Milei, la pelea dentro de los diputados del Libertario? Al revés, estarían todos diciendo, no, nos subimos a este hasta Pichito estaría ahí. Claro, a este proyecto exitoso. Como no lo es por ahora, no sé para adelante, como no hago pronóstico. Está todo cagado. Como no hago pronóstico. Hasta ahora. Pero se entiende bien lo que hasta 11:35. El propio Tetaz, que es muy liberal, Tetaz, que es muy liberal, y muchos de ellos estaban, sin ser parte del gobierno ni de esa fuerza política, estaban entusiasmados con ese proyecto super ultraliberal y acompañaron el DNU, el 70, y acompañaron con la ley base, todo eso, y ahora vos hace un rato mencionabas al agro, a la minería, a la energía como posibles motores. Digo, ¿alcanzan como motor para empujar? No alcanzan. No. Es una locomotora que no alcanza. Sin la industria no. Sin la obra pública. Y servicios y el mercado interno. Vos ves los datos de la economía del primer semestre, es que el mercado interno está destruido. Y continúa destruido. Ahí lo que se genera es una fractura y desigualdad. Digo, que hay unos pocos que van a hay 1,5 millones de pibes, que lo que genera es 1 millón de pibes sin cenar. Lo voy a hacer bien al extremo. ¿Existe la posibilidad de construir un modelo o una estructura de entramado productivo y social similar, no te digo igual, de la Argentina, similar a Perú, Chile, Ecuador? ¿Existe, sí o no? Porque el esquema que vos me mencionabas es eso. Si vos agarrás Chile, decís, Chile, ¿cuáles son los sectores bien dinámicos? Son un tercio de habitantes. Por eso. Bueno, está bien. Es minero, en Perú también es minero, también tenés la pesca. Entonces, vos decís, ¿es posible? Y tenés niveles de desigualdad muy pronunciados, niveles de informalidad muy pronunciados. Bueno, ¿existe esa posibilidad? ¿Sí o no? Si decís que sí, y bueno, este es el sendero planteado por Milei. Si le decís que no, bueno, va a tener una crisis. Algunos están bien, una crisis grande. Entonces, algunos empiezan a ver, dice, bueno, me bajo de este barco, como Tetaz. Cuando subieron él y otros más, muy contentos, festejando que el plan de Milei.
Pero quiero incorporar, para cerrar, Sí. aunque si quieren puedo seguir hablando No sé mucho más. qué dice Nico, ¿qué hora Puedo es? hablar ¿Cuánto mucho nos más. queda? No estamos bien. Pero bueno, un aspecto, si querés, digamos, porque me parece que es muy interesante, por ahí lo desarrollamos el jueves próximo, es porque muchos preguntan ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta Sí. cuándo? ¿No? El tema ¿hasta cuándo? Hay unas reacciones sociales que pueden darse, Todavía diseminadas, ¿no? pero yo quiero ir más a una cuestión de base que no es lo único, que a mí siempre me gusta mucho analizarlo, yo creo que en algún momento acá lo mencioné, es cómo está conformada, digamos, las diferentes fracciones del capital y qué representación política por consiguiente tiene en un gobierno y cuál pasan a ser hegemónicas dentro de ese gobierno. Y por consiguiente es lo que va a orientar la política económica. Claro. Y a la vez cómo genera las internas intercapitalistas. A ver. No sé si mucho se entendió la introducción, pero digo, vos tenés diferentes fracciones de capital. Uno es, por ejemplo, la industria vinculada con el Sí, mercado el mundo interno. financiero. Otro es el mundo financiero, local e internacional, que Claro. a veces tienen Ajá. diferencias. Acá parece que tira fuerte ese. El internacional. Después tenés lo que puede estar vinculado con servicios, vinculados también con mercado interno. Y después el agro, el campo, Obvio. histórico. Y ahora tiene un rol muy importante la fracción del capital vinculado a la energía. Perfecto. La energía, ¿no? Entonces, todos estos coinciden, todas estas fracciones del capital que coinciden. Queremos un gobierno liberal, llamado, y tenemos ideología liberal, y a nivel, si querés, político, electoral y de gestión, no queremos un gobierno nacional y popular. Ni te digo peronista, porque está claro, digamos. Tienen esa conformación y ahí están unidos. Ahora bien, en la política económica, depende de la política económica, qué orientación tiene, beneficia a uno o perjudica a otro. Sencillo. Si baja las retenciones, si se devalúa, ¿a quién beneficia? Al sector del campo. Si mantiene el dólar frenado o atrasado y no baja las retenciones, perjudica al campo. Y por consiguiente el campo se queja. ¿Cuáles son las fracciones del capital que son hegemónicas en el gobierno de Milei? Y después lo vamos a comparar con el de Macri. Son la finanza. La timba, ahí sí. Los mesadineritas Toto que le Caputo, decimos. ahí esta aparece. Por sí. eso, Caputo es el representante. Vos ahí tenés el representante político para entender, digamos, Es el ministro los de dueños. Economía, Por claro. eso, y quién es, digamos, los dueños. Pero vos tenés una segunda fracción del capital muy importante, que es el de la energía, el sector energético, que tiene hoy un representante muy fuerte que es Pablo Roca. Uno dice, pero si es industrial, está volcado, Está más metido en la... volcado a Contecpetrol con la producción petrolera y la de la construcción de gasoductos. Ahí sí, dame protección frente a los chinos para que los caños sin costura los traiga yo. Bueno, Ahí sí necesito entonces, estados. energía. Por eso es tan importante, no sé si se les pasó desapercibido, creo que no, la foto que se sacó Milei en Vaca Muerta. Ajá. Fíjate que está Milei rodeado de todos los grandes petroleros, haciendo el gestito de los 2 pulgares arriba. Lo tenías a Bulgeroni, que es el hombre más rico. Bueno, ahora no sé Galperín si ya se lo pasó. Pero era según lo más rico de Argentina, sin duda. en el ranking de Forbes. No estaba Pablo Roca, pero estaba representado Tecpetrol, estaba Marcelo Me Mendy. encanta esa de que no estaba Pablo Roca porque puesto menor, no sé, una cosa como de no voy a ir hasta allá. Bueno. Es un poco como... Milei va en la de Pablo Roca, no Pablo Bueno, Roca. Qué entonces locura. vos tenés estos 2 grandes bloques. Te lo comparo con el de Macri, para tratar de entender ahora también esta disputa, que vos la tenés político, pero acá la disputa siempre es con una base material, que es la base económica. Era las finanzas internacionales durante el gobierno de Macri, estaba Caputo y estaba... yo incluso escribí un artículo. En el comienzo había 33 funcionarios ex ejecutivos de bancos de inversión de Wall Street. Por ejemplo, Demian Reidel también estaba
con Macri y que venía de las finanzas. Bernen, que es el vicepresidente del Banco Central, también estaba, y ahora también está. Bausili, que venía del Deutsche Bank, estaba y está. O sea, las finanzas internacionales, en eso coinciden, ¿no? A favor tenía Macri, que Cristina, el gobierno de Cristina dejó una economía desendeudada, entonces pudieron salir y decir, vamos, endeudarse con toda. Claro, y ahora no, y se encuentran con un poquito de tensión. Y el dominante también era el campo durante Macri. Por eso había un ministerio de Agricultura, el ministro era Echevere, bajaron fuerte las retenciones, hubo la devaluación. La quitaron en un momento, después la pusieron. Pero más adelante, sí. Que pasaron 2 años. En cambio ahora no. Porque Milei necesita esos dólares. Bueno, esos dólares y esos recursos. Claro. El campo, en la base política, en el campo están a las reputeadas. Sí. Y Pino, que es el titular de la Sociedad Rural Argentina, dice, bueno, hay que darle tiempo, ¿por qué? Porque ahí aparece el miedo de que vuelvan los cucas. Entonces, pero hay una tensión muy fuerte. Pero no le liquidan. La que darle tiempo, pero no le liquidan. ¿Pero por qué le van a liquidar? Por eso, ahí está, no bueno, liquidan. Está bien. Pero la ahí alianza está es hasta ahí. Digo, decir, la alianza está todo política bien, pero no te liquida. es hasta ahí de decir, Sí, bueno, yo bien. no te la pudro, como se la podría pudrir a los cucas, y de hecho hubo Claro, casi una guerra civil en Argentina. Tirando leche en la ruta, haciendo cualquier tipo de cosas, no te la pudro, me quedo calladito, pero al mismo tiempo no liquido. Entonces, bueno, y ahora, digamos, no digo que va a ser así, simplemente digo, como dije que la economía se nutre también de la historia, las disputas intercapitalistas en el gobierno de Alfonsín fue un disparador fuerte de la hiperinflación. ¿Por qué? Era un gobierno que le faltaban recursos, tanto dólares como pesos. Y entonces ahí había una competencia intercapitalista de la banca acreedora que decía, yo quiero cobrar la deuda. Entonces vos tenés que hacer el ajuste y los recursos, comprar dólares y conseguir los dólares para pagarme la deuda. Y los grupos económicos locales decían, no, vos tenés que seguir manteniendo la expansión de los recursos y los recursos en pesos para financiar la promoción industrial que estaba generalizada, donde estaban todos los... y la deuda interna con los grupos, la banca local. Esa disputa sobre los recursos del gobierno radical de Alfonsín fue uno, vuelvo a repetir, no el único, pero fue uno de las tensión intercapitalista que después se reflejó en la crisis política. Uno, el estallido de la convertibilidad. ¿Por qué estalla la convertibilidad además de todo el corralito, los piquetes? Porque también había una disputa intercapitalista muy, muy fuerte. Ajá. Entre los que querían devaluar y los que querían dolarizar. La dolarización. Caballo lo dice eso, lo cuenta Caballo. La dolarización, sí, no vino ahora con Milei. Estaba en ese momento. ¿Quiénes querían dolarizar? Los que tenían, por ejemplo, las empresas privatizadas, o sea, las multinacionales. Porque en el 1 a 1, ¿qué les permitía? Primero, tener tarifas dolarizadas y remitir utilidades en dólares muy elevadas. O sea, las multinacionales y las empresas multinacionales que manejaban los servicios públicos, claro, querían la dolarización. ¿Pero la industria? También. Y la industria no. ¿Y quién era el principal representante que quería la devaluación? Techín. No con Paolo Roca, sino con el patriarca. El papá de Pablo Roca. Roberto Roca. La puta madre, son Succession estos tipos. Sí, pero Roberto Roca era industrialista. Claro. Y además Techín estaba, el núcleo central de su negocio estaba en Argentina y vinculado con mercado interno para la exportación. Necesitaba bajar los costos laborales en dólares y para permitir y ser competitivo y poder exportar. Después, ya te estoy hablando de ya 25 años, Techín se diversificó y está en casi todo el mundo. Tenemos que ir cerrando, vas a historizar mucho. No, pero muy interesante. Pero quiero saber en serio. No, entonces vos ves ahí esa disputa, ¿cómo se reflejó?
estalló la convertida porque ganó. Sí. Vos tenés que ver quién gana. Sí. ¿Quién gana en esa disputa? Y en esa disputa, en el 89 ganó los grupos locales. Porque en el 2001 ganó Techín y perdieron los que querían dolarizar. Bueno, ¿quién va a ganar ahora? No sé. Yo no hago pronósticos. El señor Alfredo Zayat, pero digo, como te lo cerré. Como conclusión a todo esto esas disputas son súper peligrosas también entre enormes sectores de poder económico. Sí, y porque va a tener reflejo de la política. Por eso yo creo una de las razones, no la única, es que el campo se siente mucho más cerca de Macri que de Milei a nivel de la política. El problema, Julieta, es que vos criticás a las élites. En general. Nosotros para todos. No, pero tenés que verla. Tenés que empezar a no diferenciar si una es mejor que otra, sino cómo intervienen. Sí. Esos son sus intereses. Yo me doy cuenta que son diferentes. No todas quieren el bien de todos. Ninguna. Ninguna quiere bien de todos. Todas quieren su bien propio. Sí, claro, eso seguro. Gracias, Alfredo Zayat.